Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión vamos a reparar esta plancha Remington, la cual tiene problemas de encendido, y lo que vamos a hacer en este momento es conectarla a la red eléctrica para hacer una prueba para que ustedes vean el problema que en sí tiene la plancha. Ok, procedemos a encenderla y vemos que se dificulta un poquito. Ok, pero ya encendió y luego se nos apagó. Y por más que estamos intentando encenderla y movemos el cable también, no logramos que encienda. Entonces vamos a proceder a desarmarla para revisar el problema y darle una solución. Vamos a quitar esta tapita y ahora vamos a desenroscar este tornillo que se mira aquí. Mantenemos con nuestra mano presionada la plancha. Ahí está nuestro tornillo. Le damos vuelta y ahora sacamos esta pieza que sirve de eje y además de eso sirve para apretar el tornillo también. Abrimos nuestra plancha y lo primero que vamos a ver es este resortito, el cual extraemos. Ahora retiramos este tornillito, quitamos este aro de seguridad y retiramos también esta tapita. Entonces, ahora que ya quitamos nuestra tapita, vemos que aquí es donde nosotros tenemos el problema con el cable. Ok, está haciendo un mal contacto y ahora lo que vamos a hacer es verificar la continuidad de nuestro cable con el multímetro. Para ello vamos a colocar el multímetro en la unidad de continuidad. Ok, comprobamos la primera línea y vemos que sí tenemos continuidad. Comprobamos la segunda línea y vemos que también tenemos continuidad. Entonces lo que indica de que es con este sistema que nosotros tenemos el problema y vamos a tratar de solucionar este problema. Vamos a quitar o vamos a desenroscar este tornillito de esta tapa y ya cayó el tornillo. ¿Okay? Y vamos a levantar poco a poco, con mucho cuidado, esta tapita que es donde se encuentra el circuito de alimentación de nuestra plancha. Abrimos con cuidado y aquí ya tenemos la tapa y ahora ustedes observan que aquí tenemos pues nuevamente nuestro sistema, que es el que nos está dando problema en la plancha, falta de contacto, y entonces lo que debemos hacer es pues eliminar este sistema. Entonces aquí en la línea positiva encontramos el protector térmico, que es el que ayuda a proteger nuestra plancha contra las altas temperaturas o una oscilación de voltaje que exista en la alimentación eléctrica. Ok, esa es la línea positiva y tenemos la línea azul que es la negativa. Bueno, entonces nosotros vamos a realizar nuestro empalme aquí y vamos a eliminar ese sistema. Bueno amigos, así como ustedes observan ahora, hemos ya realizado el corte en el conector, hemos eliminado el conector prácticamente y ahora ya tenemos las líneas libres para su debida preparación. Entonces vamos a comenzar realizando este corte de aquí para descubrir el cable, ¿verdad? Como parte de la preparación misma. En ambas líneas hacemos lo mismo y ahí lo tenemos ya. Ahí ya las tenemos listas solo para colocar estaño después. Ahora lo que nosotros vamos a querer o a necesitar es de que nuestro cable siempre trabaje así en esta misma posición que fue diseñado, con la salvedad de que ya nosotros no vamos a necesitar esta parte de acá. Vamos a enfocar un poquito mejor. Esa parte de acá del cable, esta, no la vamos ya a utilizar porque el conector ya no lo tenemos. Pero ya les cuento cómo es que nos va a quedar. Aquí ya estamos nosotros cortando nuestro conector, la parte que no vamos a utilizar ya, y es así como nos queda. Lo presentamos en nuestra plancha para que ustedes vean cómo va quedando y es así como va a trabajar. ¿Okay? Entonces ahora la parte que vamos a eliminar es esta parte de aquí ya no nos va a servir. Vamos a dejar solamente la parte del codo, ¿ok? Para que nuestro cable salga en esa dirección. Ya estamos cortando la parte que no vamos a utilizar
y nos queda finalmente de esta manera. Ahora lo volvemos a presentar en nuestra plancha para que ustedes tengan una mejor noción de cómo va quedando. Ok, entonces nosotros tenemos que abrir un agujero para poder hacer pasar nuestro cable desde aquí hasta acá. Ok, luego estamos preparados para abrir nuestro agujero con una broca de 1/4 y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pasar la broca de aquí hacia allá para que nuestro cable pase en la misma dirección. Ya estamos casi terminando nuestro agujero y lo que hace falta ahora es pasar nuestro cable. Ahí ya lo estamos pasando y así finalmente queda así. Ok, en la plancha ahí lo podemos ver cómo queda y eso es lo que nos hace falta. Aplicamos estaño a nuestra línea positiva, a nuestra línea negativa también, y ya casi estamos listos para realizar nuestra conexión, pero antes vamos a practicarle una buena limpieza a esta plancha, ya que sí se nota muy sucia. ¿Okay? Vamos a eliminar toda esa suciedad y ya prácticamente aquí nuestra plancha se encuentra limpia. Ya le hemos practicado limpieza y eso es lo mejor que nos quedó. Ahora sí, después de haber también estañado nuestro cable de alimentación, vamos a realizar nuestro empalme. Comenzamos con la línea negativa, aplicamos estaño, aplicamos también estaño, mejor dicho, soldamos también nuestra línea positiva, le colocamos su aislante térmico, igualmente lo vamos a hacer con nuestra línea negativa. Y aplicamos ahora calor, ¿verdad?, a los aislantes térmicos para que cierren y nos dejen bien protegidas ambas líneas. Ahí ya le aplicamos a la línea positiva y ahora le aplicamos a la línea negativa. No, amigos, ahora lo que nosotros debemos hacer es acomodar los cables y acomodar cualquier otro elemento que hayamos movido en el momento del trabajo. Y ya acomodando todas las cosas, los cables y cualquier otro elemento en la tarjeta electrónica de nuestra plancha, procedemos a poner la tapita y su respectivo tornillo para irle ya armando y dándole forma a nuestra plancha. Acomodamos también nuestro conector y colocamos la tapita, luego su tornillo, su respectivo tornillo, lo atornillamos muy bien y ya poco a poco vamos dándole forma a esta plancha, ¿no? Ok, ya vemos de que el conector está trabajando bien y ya ahí con su respectivo resorte ya podemos buscar cómo cerrar nuestra plancha. Ok, así que siempre sosteniendo a presión vamos a colocar nosotros el eje, prácticamente el eje, y lo que nos sirve prácticamente también para atornillar ya nuestra plancha para que ya quede con su movimiento normal, y ahí estamos ya colocando el tornillo. Luego colocamos esta tapita que es parte de la estética de la plancha, ya está en su lugar, y lo que ahora falta es este anillo de seguridad. Ok, ya lo colocamos, terminamos de colocar de este lado también y listo. Ahora lo que nos hace falta es hacer una comprobación de nuestro trabajo, y para ello vamos a conectar, ya conectamos nuestra plancha y vamos a hacer pruebas de encendido. Ok, así que encendemos nuestra plancha y así como ustedes ven, el problema está prácticamente resuelto. Ya tenemos nuestra plancha trabajando sin apagarse. Ahí podemos ver cómo movemos el conector, movemos la plancha y no se apaga del todo. Así que, amigos, ha sido un placer trabajar para ustedes. Les invito a que se suscriban a nuestro canal, que comenten, que compartan este video, y es un placer como siempre trabajar para ustedes. Hasta la próxima, si Dios así lo permite.